Bienvenido, David, una vez más a este canal. Muchas gracias por contar con tu presencia para mí. Tú sabes que es siempre muy ilusionante. Me encanta lo que publicas, el enfoque que le das, tan práctico siempre con tantos consejos. Y bueno, un placer tenerte otra vez aquí. Pues Inma, muchísimas gracias por volver a vernos y por tener esta oportunidad para charlar un ratito contigo. O sea que encantadísimo, además, de poder tener este momento, ¿no? Muchas gracias. Igualmente. Pues como ya sabéis que las píldoras del canal intento que, aunque sean más largas al ser dos personas, vayamos siempre dentro de una píldora de menos de media hora. Vamos a ir directamente a lo que es el contenido, que ya sabéis que nos gusta hacer siempre vídeos muy prácticos, muy concisos, para que os sean realmente útiles. Hoy, en esta ocasión, tengo a David para hablar con inteligencia emocional. Ese concepto que se está poniendo tan de moda ahora, que tanto se está hablando para la educación, para las empresas, para todo en general, pues bien, está muy vinculado con la gestión del cambio, como ya hemos visto en vídeos anteriores. David nos ha hablado sobre todas las emociones que puede remover el proceso y hoy nos queremos centrar un poquito más en eso, seguir avanzando en qué es la inteligencia emocional. Así que cuéntanos un poquito, David, ¿qué es exactamente eso de inteligencia emocional? Bien, pues existen muchas definiciones de lo que puede ser inteligencia emocional, ¿no? Pero yo me quedo con los primeros, ¿no? Con los que empezaron a difundir todo este asunto, ¿no? Eh, Fíjate que es un término a nivel conceptual muy novedoso o muy joven, ¿no? Como quieras verlo, porque empezaron a utilizarlo Salovey y Mayer, que son dos investigadores científicos, en 1990. Es decir, Hace muy nada. prácticamente pues hace 30, 40 años, como mucho, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros que comenzaron a hablar del término inteligencia emocional como tal en esa gestión. Hay alguna cita anterior de 1985 de otra serie de investigadores y demás, pero muy poco claro, ¿no? O sea, porque el concepto de inteligencia emocional como tal no deja de ser en principio algo teórico, aunque luego tiene una parte muy práctica, ¿no? Y luego el que quizá más gente conozca, que es el que ha desarrollado más el concepto de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, ¿no? Que es quizás Sí, el que más el conoce que todo el más mundo, suena, el más el que famoso más ahora suena, mismo, sí. efectivamente. Bueno, pues Daniel Goleman utilizó parte de la investigación realizada por Salovey y Meyer y luego ha ido ampliando. O sea, es decir, que luego él ha seguido divulgando, ¿no? Porque él, ante todo, es un periodista y un divulgador científico, ¿no? Entonces, en esa divulgación, pues quizás la definición más clara de lo que sería la inteligencia emocional es la que publicó en 1997, en la que dice que es la capacidad para, primero, reconocer, aceptar y canalizar las emociones para alcanzar un objetivo deseado, lograrlo y además comunicarlo a nuestro entorno. O sea, fíjate qué de cosas, ¿no? O sea, eh, hay como dos, lo primero hay dos partes muy importantes. Una cosa es hacia adentro y otra es hacia afuera, ¿no? O sea, Sí, eh, una parte tiene que ver con identificar y reconocer esas emociones, que eso es quizá lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que nadie nos ha enseñado a reconocer nuestras emociones. cierto. O No sea, sabes tú, expresarlas con palabras. Tú sientes algo y no sabes ni lo que estás sintiendo, solo reaccionas. Sí que es verdad. eso es, eso es. O sea, un ejemplo clarísimo. Tú vas justo antes de un examen y preguntas a la gente y le dices, ¿qué sientes? Y la mayoría de la gente te va a decir, uy, estoy nervioso o estoy nerviosa, ¿no? La realidad es que lo que tiene es miedo, ¿vale? Miedo, hay muchos tipos de miedo y será muchas cosas concretas, ¿no? Puede ser miedo a fracasar, miedo al qué van a decir mis padres, miedo al qué van a decir mi mujer, miedo a voy a fallarme a mí mismo sobre mi idea de lo que yo soy capaz de hacer como estudiante, pero es miedo, no es nervios. Los nervios son un síntoma de esa emoción.
¿vale? Entonces, es ahí donde se ve, ¿no? Entonces, la primera es esa, ser capaces de reconocer nuestras emociones, identificarlas. Luego, la siguiente es aceptarlas, aceptarlas. Cuando alguien, es muy típico, ¿no? Cuando a alguien le preguntas, ¿tú estás enfadado? Y te dice, yo enfado, no, para nada, yo enfado, yo estoy Que enfadado. va, pero mira, mira el ceño que tengo aquí. Eso es. O sea, ni siquiera somos capaces de aceptar lo que nos está pasando. O sea, preferimos ocultarlo porque socialmente a veces no están bien vistas. Por ejemplo, el miedo está muy mal visto, el enfado está mal visto, el asco está mal visto, ¿no? Entonces, tendemos socialmente no, es que esto, ¿qué van a decir de mí, ¿no? Si yo muestro mis emociones, ¿no? Y hemos aprendido tanto a eso que nos mentimos a nosotros mismos, o sea, nos engañamos y decimos, no estamos sintiendo esto, no, esto no está pasando, ¿no? Con lo cual, fíjate el trabajo que hay, ¿no? Que hay que hacer. Primero, identificar, después aceptar y por último es canalizar, que no parar, que no tapar, ¿vale? Se trata precisamente de que una vez que entiendes que hay una emoción que te está embargando, que estás notando en ti, que seas capaz de llevarla o de reconducirla hacia un lugar donde, para empezar, salga de ti, no se quede dentro de ti. Porque si se queda dentro de ti, al final te va a generar algún problema. Ya puede ser un problema con los demás, un problema contigo mismo, incluso un problema como es la somatización de ciertas emociones. ¿Vale? Entonces, fíjate solo en lo que tiene que ver con nuestro trabajo interior. Y luego está, y esa es la parte también muy chula de esa definición, es alcanzar el objetivo, lograrlo y comunicárselo a los demás. O sea, hay una parte que tiene que ver con cómo percibimos a los demás y cómo percibimos sus emociones. Tiene que ver mucho con la empatía, por ejemplo, ¿vale? Y esa capacidad de ponerte en el lugar del otro a partir de lo que ves, a partir de lo que identificas en el otro que tiene, qué emoción está viviendo o sufriendo. Claro, entiendo que cuanto más pues, sepas reconocer las emociones en ti, más fácil te será verlos en la otra persona. Eso es. Por eso Eso también es. el trabajo con la inteligencia emocional parece muy individual, pero realmente repercute en la relación que tengas con pues, todas las personas de tu entorno, con las personas que te vayas cruzando. El entender su estado de ánimo también te va a ayudar a comunicarte de una manera más apropiada. A lo mejor puedes reconocer que no es el momento de tratar cierto asunto difícil y lo pasas para otro momento, o no es el momento de ponerte a dar botes de alegría porque la otra persona lo va a sentir como una ofensa porque está triste o va a generar envidias. Lo importante que es no solo conocernos, sino cambiar ese foco y mirar después hacia afuera. Eso es. Por eso el trabajo, y hay otro grande de estos que es Gardner, H. Gardner, que fue premio Príncipe de Asturias en 92, me parece, y que nos habla de las inteligencias múltiples. Ah, sí. Y en esas inteligencias múltiples, aparte de las 8 inteligencias múltiples que él proporciona, depende de qué momento, pues tiene una teoría, son 6, 8, bueno, no nos importa Esto eso, va ¿no? evolucionando. Efectivamente, pero lo interesante de eso es que nos habla de una inteligencia interpersonal y de una inteligencia intrapersonal, ¿vale? Ujú. Y la unión de esas dos inteligencias genera la inteligencia emocional. Fíjate qué interesante, es decir, a partir de esas dos inteligencias es como somos capaces de desarrollar esa inteligencia emocional. Perfecto. Y realmente, como has mencionado un poco por encima, tenemos como una serie de emociones básicas y a partir de ellas se van desgranando todo lo que nosotros en verdad entendemos como estados de ánimo o a lo que llamamos emociones, que realmente son, como por ejemplo has puesto el caso del examen, son nervios y pensamos que estar nervioso es una emoción, cuando realmente Eso la es, emoción es el miedo. eso es. Hay todavía mucho que aprender, no es algo que de sentido común realmente se pueda comprender las emociones, es algo que sí que es verdad que tenemos que aprender de otra persona, que nos vaya indicando el camino, que nos vaya explicando
desde más pequeñitos mejor todavía, el reconocer gestos, facciones o simplemente comportamientos y a qué pueden ser debidos. Esto nos va a ayudar Mm, mucho a adaptarnos a ese objetivo, como bien has dicho, que la inteligencia emocional busca llegar al objetivo y poderlo comunicar. mm. ¿Cuáles serían esos puntos básicos? Así, para poner un ejemplo de una emoción que normalmente podamos confundir con alguna otra y qué consejo para poder reconocerla podrías darnos. Mira, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico de un día cualquiera de una persona, ¿vale? Ujú, Pues te levantas por la mañana, temprano, tienes prisa, tienes que ir a trabajar, tal, no sé qué, no sé cuánto. El café, por lo que sea, hoy te ha salido un poquito peor y ya empiezas la mañana un poco complicada, ¿no? ujú, Esa sensación que tú sientes no la identificas, no la identificas y continúas adelante. Fíjate, ¿eh? O sea, es decir, al final, si no somos capaces de identificar lo que nos está pasando, pues seguimos con un piloto automático y avanzamos. Vale, llegamos a la carretera, lo de siempre, hay tráfico, el clásico listo que se te cuela en la cola justo cuando vas a salir y llega y empiezas a pitar, pa, pa, no sé qué, y tampoco reconoces eso y continúas hasta tu trabajo. En tu trabajo llegas y el sitio que siempre tienes para ti no está. Y encima es del fulanito que trabaja en no sé qué otro sector ya está, liada. Y continúas sin identificar lo que te está pasando, ¿vale? Llegas al trabajo y ya llegas con un estado emocional por lo menos alterado, ¿vale? Y ese estado emocional ni siquiera eres consciente de él, porque continúas avanzando, porque tu día a día no quieres perder tiempo en eso, no estás a eso, estás a lo que tienes que estar, que es que llegas tarde, que tienes que fichar, que has quedado con no sé quién, que luego hay una reunión, que... Bien, cuando llegas a la reunión posiblemente no sea en tu mejor momento mm. y ya estás predestinado a sufrir pues, discusiones, en un momento determinado incluso dolor de cabeza, ¿vale? Si rebobinamos y volvemos desde el principio, cuando el café no sale como tú esperas, lo primero que tienes que identificar es qué está pasando ahí. Y fíjate, la primera emoción que surge ahí es el asco, porque no está como tú querías. Hay Ajá. un rechazo hacia esa situación. Como no lo aceptas siquiera, dices, esto no me gusta, esto no es lo que quiero para mí en este momento". Como no llegas ahí, sino que te lo tomas y ya está y continúas, es un primer pozo, algo que surge ahí y que ya está cargándose dentro de ti, Sí, y ¿no? fíjate que tan pequeñito como ese sorbo que has dado, simplemente. Ya ha generado una emoción. Esa emoción es que es una cosa muy importante. Lo primero que tenemos que entender es qué es una emoción. La emoción no deja de ser una reacción biológica de nuestro cuerpo. Es una reacción fisiológica y psicológica, ¿vale? ¿Y qué es lo que está haciendo esa reacción? Diciéndonos que algo no está como esperamos que debería estar, Mm, ¿vale? O algo se ha desequilibrado de lo que debía estar, de cómo debía estar. Si en ese momento, fíjate, y eso es lo más importante, no hay emociones positivas o negativas. Las emociones positivas o negativas es después, cuando nosotros pensamos y decidimos con eso qué hacer, ujú. ¿vale? Por lo tanto, la emoción lo que es información. Te está diciendo, te está dando un codazo en la conciencia y te está diciendo, atento, aquí algo ha cambiado, Ujú. ¿no? Y ese cambio, si no lo tienes en cuenta, es como si estuvieses en un vehículo y fueses apagando el chivato de la luz cuando te dice que tienes que poner gasolina. Y tú, pues nada, tú lo tapas y No, dices, no no, lo yo puedo miro. seguir, yo No, puedo da seguir. igual, está bien, el coche va bien, sigue andando. Sigue Sigue. andando, está bien, hasta que te quedas parado. Lo que pasa en la vida. Sí. ¿Por qué? Porque no has querido mirar ahí, no has querido observar. Vas en el piloto automático y ya está, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces,
fíjate, empezamos con asco, ¿no? Posteriormente, cuando vas por la carretera y se te cuela, lo que sientes es enfado. ¿Por qué hay enfado? Además, cada emoción te indica algo. El enfado lo que te está demostrando, el enfado cuando la persona es emocionalmente madura, significa que alguien ha superado tus límites, lo que tú consideras que es adecuado, que es justo, ¿no? Entonces, ese que se acaba de pasar y que se acaba de colar, pues está transgrediendo tu sentimiento de justicia, ¿no? De lo que es justo. Entonces, automáticamente ahí tú te enfadas, ¿vale? Otra vez, como no lo canalizas, ni siquiera lo identificas, sino que aporreas el Diciendo, claxon, ahí ¿no? estaba yo, ese era mío. Efectivamente, ¿no? Y vuelve otra vez a generarse otro. Tu cuerpo te está diciendo cosas, pero tú no quieres escucharlas, ¿no? Y continúas. Entonces, el siguiente vuelve a ser otra vez un enfado, una injusticia. Al final se van acumulando una serie de emociones que no hemos sido capaces de canalizar, que no hemos sido capaces de drenar y que lo que nos está generando es un estado emocional alterado, porque nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algo que está pasando y que tenemos que ponerle remedio. Como sea, bien decidiendo, porque esto es lo más interesante, tú puedes decidir enfadarte, Sí. pero siendo consciente, eligiendo que quieres enfadarte. Y está bien, si no está mal, si la decisión es, no, es que ahora en este momento quiero enfadarme porque es lo adecuado, porque necesito marcar límites, porque necesito determinar que esto es hasta donde yo puedo llegar y de aquí nadie puede transgredir. Bien, en un momento adecuado está correcto. Ahora, cuando salta porque ya llevas tal acumulación de historias, es cuando no tiene sentido, ¿no? Sí, Hay es lo que, otro... sí, Dime. disculpa, que es lo que muchas veces pasa, sobre todo cuando tienes mucha presión en el trabajo, que vas acumulando esos pequeños enfados y esos pequeños momentos de irritación del jefe, del compañero, de esto, de lo otro, de tal, cual, y cuando llegas a casa terminas de explotar simplemente porque te encuentras un pequeñito problema doméstico. Eso es. ¿Y con quién lo pagas? Pues con el que no tiene nada que ver con la historia. Ujú. Eso en muchos casos, ¿no? Que es la gota al final, ¿no? Que va cayendo Sí, en el va, va, vaso va, pa, pa, y que pa, va se llenando. desbordó el vaso y ya. Eso es, eso es, eso es. Es como yo muchas veces ponemos el ejemplo, cuando hacemos talleres y tal, ponemos el ejemplo de una olla express, ¿no? Va cogiendo presión, va cogiendo presión, va cogiendo presión Ujú. y va soltando ese ruido, ¿no? Que va cada vez más, y si no ponemos remedio, si no quitamos parte de esa presión, al final revienta, ¿no? Es un poco la historia. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa situación? Pues esa situación se trata de ir identificando cada uno. Primero, identificar la emoción que estás sufriendo o que estás sintiendo. Después, permitirte sentirla. Pues, en el primero, ¿no? El café. Qué asco. Que no lo quiero. Que no lo quiero. No lo quiero. Lo dejo aquí y ya veré si tengo tiempo para prepararme otra cosa o no. Pero ya soy yo el que decide Ujú. y estoy canalizando esa emoción. Porque al darle foco, al prestarle atención, ya simplemente con eso, ya estoy consiguiendo, en muchos casos, resolver esa emoción. Tan fácil como dejar el vaso, no bebérmelo y ya está. En otras será cosas distintas. Y además, no hay una fórmula perfecta. Dependerá de cada momento y en cada situación. ¿Vale? En el segundo caso, cuando la persona esa te adelanta y se cuela, ¿no? Pues lo primero es percibir que estás enfadado, entender que se ha producido una injusticia que tú consideras que no es adecuada, pero luego hay más cosas ahí. No solo estás tú. ¿Qué le está pasando a esa persona? ¿Dónde está? A lo mejor tiene una urgencia y ha tenido que hacer algo totalmente distinto. ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿No puedes esperar 2 segundos? ¿Tanto es lo que necesitas? Al final se trata de cuestionarse y de empezar a entender
qué es lo que pasa con eso, con esa injusticia que se produce dentro de ti, y si realmente es una injusticia como para que te merezca un enfado o esa situación, ¿no? Y si la merece, adelante, con todas las ganas del mundo, pero ya siendo consciente. O sea, al final, mucha de la parte que tiene que ver con canalizar las emociones tiene que ver con elegir en qué momento canalizas esas emociones y cómo lo haces y en qué intensidad y con quién. Al final Lo se que trata es de todo eso. elegir, es decir, Elegir. respondes, eliges tú la respuesta adaptada a la situación. Es algo que Eso también trabajamos mucho en las sesiones de mindfulness, el evitar esa reactividad natural. ¿Por qué? Porque eso es. si reaccionas y luego es cuando te das cuenta, vienen los arrepentimientos, viene el sentirse mal, viene todo ese malestar por decir, uff, pues lo hubiese hecho de otra forma, hubiese hecho de otra manera, o esto, vaya sofocón que me he llevado y no me merece la pena. Eso Por es. tanto, el mantra que se dice, no, mi paz mental está por encima de todo. Vale, pero para conseguir esa paz mental, tú vives en un universo lleno de personas y esa otra persona tiene el mismo derecho que tú a su paz mental. Y lo que comentabas de, bueno, ponte en la situación de la otra persona. Si ha hecho eso que a ti te ha molestado, ¿cuál puede ser el motivo por el que lo haya hecho así? Eso es. Y además, simplemente con tomar esa perspectiva, Ujú. cambia radicalmente tu emoción y tu canalización de esa emoción. Las emociones no son buenas o malas, es lo que decíamos antes. Simplemente te están indicando algo. Todas las Exacto. emociones son necesarias para sobrevivir, porque nos indican cosas que están pasando. Y nos lo indican para que hagamos algo, como tú bien dices, para que seamos proactivos, no Ujú. reactivos, ¿vale? Que es una de las maneras más importantes de gestionar adecuadamente tus emociones. Proactividad. Decidir cuándo actúas y hacerlo y hacerlo. Y ya está. Claro, por ahí, por eso viene la parte de inteligencia, porque realmente es un saber que te va a dar pues otra perspectiva de la vida, te va a ayudar a comprender qué ocurre en ti y qué ocurre también en el mundo, porque si lo ves en ti, lo vas a poder ver en la otra persona. Y si tú te has puesto en ese momento con ese enfado hasta arriba, quizás se lo estás contagiando a la otra persona con el claxon, y la otra persona que se ha metido por delante, ahora se siente indignada porque hay que ver, yo tengo prisa, he visto el hueco, me he metido y ahora esta otra persona que de atrás venga a darme con el claxon, si ya voy yo corriendo, no te preocupes que yo tiro rápido, si ha Ujú, sido solo un segundo. O ujú. sea que encima es que puedes generar enfado en la otra persona. Es que Es que esto es es así. como una cadena. Ujú. Porque otra cosa interesante y muy curiosa es que las emociones se contagian. Ujú. Entonces, tanto las que tienes en ese momento como las que no ves siquiera. Entonces, esos estados de ánimo también se contagian, para bien y para mal. Es decir, eh, cuando en un lugar hay una situación en la que la gente se siente mal, siente una situación de, yo qué sé, de desapego, de lo que sea, Mm. hay alguien que entra en ese lugar desde otra perspectiva y con capacidad de liderazgo, es capaz de cambiar la percepción emocional de esas personas y darle la vuelta. Y al revés también. Es decir, alguien que viene de forma negativa pensando que todo es una porquería, porque no sé qué, porque no sé cuánto, bla, 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 contagia al resto Sí. de la misma manera. Sí, Es muy además, interesante. fíjate qué curioso que es más fácil contagiar todo ese aspecto de negatividad a contagiar una alegría. Si tú vienes contento, vale, la otra persona puede sentirse animada o contagiarse un poquito del buen humor, pero es verdad que cuando viene una persona negativa, como que te consume completamente, te metes enseguida. ¿Por qué tenemos esa capacidad de asociarnos más o empatizar más con la persona que viene triste o que viene negativa, enfadada, tal, a la persona que viene feliz y contenta de la vida?
Bueno, eso depende, ¿no? Depende mucho. Hay gente que es realmente increíble. Yo conozco a varias personas que llegan estoy hablando de doctores además, llegan al paciente, el paciente viene enfadado, viene malhumorado, viene preocupado, viene con miedo, porque recordemos, hay emociones básicas y luego emociones secundarias que se van Ujú, metiendo unas en otras, ¿vale? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, hay gente que puede venir con una sensación de miedo, ¿vale? Y como no la quiere mostrar, lo que muestra es enfado, ¿vale? Entonces, esa persona que viene de esa manera y que viene además con una visión muy pesimista de lo que le está ocurriendo, al hablar con ese médico que está en otro estado de ánimo totalmente distinto y que tiene que ver con el humor, por ejemplo, esa persona cambia radicalmente. No creo que sea más fácil entrar en uno que en otro. Solo tiene que ver con la persona y con su capacidad de motivar al otro, ¿vale? Es decir, ujú. es cierto que cuando tú tienes problemas, hay una cosa que se utiliza mucho, que es si yo tengo problemas y tú tienes problemas, pues nos los contamos y así nos abrazamos y Y de los lloramos dos juntos, sí. lloramos juntos y recibimos esa energía, porque al final es una forma de recibir energía, Ujú. ¿vale? Pero cuando estás en el otro foco, también se produce lo mismo. La gente reacciona y yo he visto personalmente gente entrar en una consulta enfadado, como te digo, con una situación muy pesimista y salir de una manera totalmente distinta. Simplemente por la conexión con la otra persona y con ese contacto y con ese contagio emocional, ¿no? Ujú. Esa sería también parte de esa habilidad de comunicación que mencionabas de la inteligencia emocional, ¿no? El saber comunicar también. Si tu objetivo es, por ejemplo, en este caso, que el paciente asuma su situación y la vea como algo positivo, algo que puede seguir adelante, que puede enfrentarse a la enfermedad o el caso que sea, claro, la inteligencia emocional de esa persona en transmitir lo que quiere es lo que también ayuda a que el paciente lo reciba y pueda cambiarle ese estado de ánimo. Efectivamente. Y tiene que ver con dos cosas importantísimas. Una, la empatía, es decir, es Ujú. fundamental esa empatía, es esa conexión con el otro, ese decir, hey, que yo también estoy aquí, que sé lo que tú tienes y te entiendo. Simplemente te entiendo. No es pobrecito de ti. No. No, Te no, entiendo. te entiendo. Te entiendo. Y la segunda parte, que es la asertividad, que es la forma de comunicar de una manera en la que los dos somos importantes. Tú no eres más importante que yo, ni yo soy más importante que tú. Y, por tanto, trabajamos desde una visión que tiene que ver con el amor, con la forma en que somos capaces de dar, de entregar, ¿no? Todo eso conectado con la inteligencia emocional. Pues me parece maravillosa la conversación. Por mí estaríamos 3 horas hablando de lo mismo, pero el tiempo es el tiempo. Así que te invito, David, a que otro día, si tienes Sí, tiempo, si podemos, quedar y seguir avanzando en este tema de la asertividad, es súper importante en la comunicación, hablar de la empatía, de conocer un poco más las emociones y cómo podemos canalizarlas. Así perfecto. que, Cuando quieras. genial. Muchísimas Me gracias gusta. por esta oportunidad. Nada, tú sabes que me encanta escucharte y bueno, muchas gracias también a todos los que estáis, que habéis visto este vídeo. Ya sabéis que tenéis otro vídeo en el canal de David hablando sobre la gestión del cambio, que os dejaré también un enlace por aquí. Y bueno, antes de despedirnos, no sé si quieres así en un minutito comentarnos quien quiera trabajar esto contigo, David, quien quiera conocerte o hacer una sesión contigo o algún taller, ¿dónde te pueden encontrar? Pues hay varios sitios. Me podéis encontrar en LinkedIn, fundamentalmente, y después en Facebook y en Instagram. En cualquiera de ellos eh, pondrás, me imagino, Sí, los ahora enlaces pongo. y ahí podéis encontrarme. Yo en breve comenzaré ya algunos cursos y ya se irán publicitando. Así que nada, por aquí podréis encontrarme. Perfecto, pues muchas gracias, David. Un placer contar contigo. Gracias a Igualmente. todos.